Muy buenos días, me presento, soy Jorge Luigi Bisaca, psicólogo clínico con enfoque cognitivo-conductual y especialista en el trastorno obsesivo-compulsivo. Y el tema de esta presentación es el TOC de miradas. Vamos a revisar su fenomenología clínica, su diagnóstico diferencial y su tratamiento basado en evidencia. Este subtipo de TOC se relaciona con la forma en que la persona mira, hacia dónde dirige la mirada y con el miedo intenso a que esa mirada tenga un significado indebido, ofensivo o inaceptable. En esta diapositiva se explica la anatomía del trastorno desde tres formas principales. Primero, el TOC sensorio-motor o somático, donde la persona desarrolla una hiperconciencia paralizante del movimiento ocular, del parpadeo y de la trayectoria de la visión. La persona pierde la capacidad de mirar de forma automática o natural. Segundo, el TOC obsesivo puro o puro, en el que no hay ritual físico visible, pero sí compulsiones encubiertas como revisión mental exhaustiva, escaneo de la memoria y neutralización interna. Y tercero, el TOC ego distónico, que en ese miedo subyacente a mirar de forma inapropiada, ofensiva o perversa, generando culpa y asco hacia uno mismo. Aquí se muestra que el problema no está en la mirada como tal, sino en el circuito cerebral que se activa. La corteza orbitofrontal, que funciona como detector de errores, emite una falsa alarma y convierte una acción inmoca como hacia dónde se dirigen los ojos en una amenaza moral o social. Luego, el estriado y las vías gonogonal hacen que el cerebro se quede atascado en la marcha como si estuviera que seguir monitoreando la mirada compulsivamente. Eso hace que la persona no pueda simplemente mirar de forma natural, porque el sistema de alarma le obliga a revisar, controlar y vigilar lo que está haciendo con los ojos. En esta diapositiva aparece el engaño egodistónico, que es una de las trampas más importantes del TOC. En el cerebro del paciente funciona un acto visual incidental, que es algo humano y automático, como un significado moral profundo y destructivo. Entonces la persona puede pensar que si miro en determinada dirección, eso significa algo perverso sobre sí mismo. El TOC funciona como un ladrón de valores, ataca directamente lo que la persona más protege, como el respeto, la fidelidad o la inocencia. Y eso genera una disonancia cognitiva muy tortuosa, además de una respuesta falsa de alarma. Aquí vemos cómo se identifica clínicamente este tipo de TOC. En los conceptos clave aparece la hipervigilancia ocular, que es un monitoreo constante, agotador y consciente de la trayectoria visual. También está la contaminación emocional, que en esa sensación de que al mirar a alguien inadecuado se absorbe su esencia o se comete una traición irreparable. Y se suma la intolerancia a la incertidumbre, que es la necesidad absoluta de saber con exactitud con qué intención se miró. En cuanto a cómo se ve, puede haber evitación visible, como mantener la cabeza rígidamente agachada, evitar el contacto visual, forzar el parpadeo, usar gafas oscuras en interior. También existe una forma invisible donde la persona parece desconectada mientras su mente analiza frenéticamente dónde miró. Y en los ejemplos dinámicos aparece el ciclo típico: miro accidentalmente algo, siento pánico, evito mirar y luego reviso la memoria para asegurarme de que fue un accidente. Esta diapositiva ayuda a diferenciar el TOC de las miradas de ansiedad o fobia social. En la ansiedad social, el miedo central es ser juzgado, humillado o avergonzado públicamente por los demás. El enfoque está en el juicio externo. En cambio, el TOC de miradas del miedo central es causar daño moral, revelar una perversión oculta, que mirar confirma una identidad inaceptable. El enfoque está en el juicio interno.
Eso significa que no se trata simplemente de miedo a la crítica social, sino de un terror obsesivo a lo que la propia mirada podría significar sobre uno mismo. Aquí se muestra por qué este TOC se vuelve tan silencioso y tan agotador. Al no haber rituales físicos obvios, el paciente ejecuta compulsiones invisibles y mentales. Primero está la revisión mental, como rebobinar los recuerdos cuadro por cuadro para ver exactamente dónde pasó la retina. Luego aparece la búsqueda de certeza. ¿Por qué miré ahí? ¿Me gustó? ¿Fue intencional o un accidente? ¿Qué significa esto sobre mi carácter? Y también está la neutralización somatosensorial, que puede verse como parpadear repetidamente, tragar saliva o desviar la mirada de forma brusca para borrar la mirada anterior. Esto hace, o todo esto mantiene el ciclo de rumiación y alimenta el TOC. En esta diapositiva se propone la idea de observar sin controlar. La metáfora es muy clara. Los ojos son como una ventana y los pensamientos intrusivos son como nubes que pasan en el cielo. El TOC intenta controlar cada nube, detenerla y atraparla, pero eso es agotador e inútil. La alternativa de Dirac es observar cómo las nubes aparecen y se alejan sin intentar cambiar su curso. La idea es que la mirada pueda vagar sin engancharse con el temor. Así la persona permanece presente en su vida, mientras el clima mental cambia por sí solo. En esta parte central del tratamiento, la exposición con prevención de respuestas es el estándar de oro porque permite reescribir el circuito neuronal atascado actuando de manera diferente, no solo pensando diferente. La primera fase es la exposición, colocarse intencionalmente en situaciones desencadenantes como ir al gimnasio, caminar por pasillos concurridos, sostener el contacto visual natural y dejar de mantener la cabeza agachada. La segunda fase es la prevención de respuesta, negarse absolutamente a realizar la compulsión, cortar de raíz la revisión mental y aceptar la incertidumbre radical. El mantra clínico sería: no voy a analizar donde mire hoy. Sienta la ansiedad, pero elijo no resolverla. Y para cerrar esta diapositiva, resume la meta terapéutica. Tus instintos oculares no definen tu moralidad. La hipervigilancia es un síntoma neurológico, no un rasgo de tu carácter ni de tu identidad. El objetivo no es la calma absoluta. La meta de la exposición con prevención de respuesta no es dejar de sentir ansiedad ni de inmediato, sino recuperar la capacidad de funcionar, conectar y vivir plenamente a pesar de la duda. Abrazar la incertidumbre es parte de la recuperación. El toque exige una certeza absoluta que no existe. La curación y la libertad clínica radica en atravesarse y vivir en la imperfección de no saberlo todo. Si te has identificado atiendo de forma presencial en Cuenca, Ecuador, y de forma remota, virtual, a toda Latinoamérica. Muchas gracias.